bien, estamos listos para una entrevista justamente para ampliar la información que veíamos en la nota anterior. Nos acompaña Lourdes Vargas, responsable de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Como decía, vamos a ampliar la información, vamos a dar detalles pues sobre el uso de esta herramienta tan importante para las organizaciones políticas. En principio, cuéntale en tus mismas palabras qué es esta ventanilla única de antecedentes. Bueno, la ventanilla única es una herramienta que se creó a propósito de la Ley 3032-2 en el año 2015 y por primera vez entró en funcionamiento para las elecciones generales del 2016. Esto es para elegir fórmula presidencial, congresistas y representantes ante el Parlamento andino. En aquella oportunidad, como se trata de una elección general, solamente participan partidos políticos y alianzas electorales entre partidos políticos. Por lo tanto, solamente se usó para elegir 148 candidatos, ¿no? 148 autoridades, ¿no? Fórmula presidencial, 130 congresistas y 15 representantes ante el Parlamento andino. En aquella oportunidad hicieron uso de la ventanilla, eran como 26 o 28 partidos políticos, no recuerdo bien, pero usaron la ventanilla 24 organizaciones. Ah, muy bien. ¿Sí? Y hubo un total de 3.712 consultas entre candidatos a la presidencia, Parlamento andino y Congreso de la República. Tratándose de las elecciones municipales de marzo del 2017, donde hubo elección para elegir autoridades en 3 distritos, bueno, como... Era de menor dimensión, claro, ¿no? Era de menor dimensión, solamente se hicieron 166 consultas. Y en esta última, donde ha habido 18 distritos, se han hecho 1.244 consultas para elegir a las autoridades, ¿no? Las elecciones del 10 de diciembre. Así Te es. agradezco que hagas esta evaluación justamente revisando un poco cuál ha sido la evolución en el uso, ¿no?, de esta herramienta, porque sin duda marca un precedente ahora que ya tenemos la convocatoria hecha para el proceso electoral de este año y que la ventanilla ya está habilitada, me comentabas, fuera del aire desde el 22 de diciembre. Así es. Es importante tener en cuenta de que lo ideal para cada organización política es de que todos sus candidatos, antes de que postulen en democracia interna, e inclusive antes de que los postulen al 19 de junio del 2018, que es la fecha límite, deberían hacer la consulta de sus precandidatos para saber si tienen algún antecedente. Hay que tener en cuenta que la ventanilla ha sido nutrida con más información. Para el proceso de las elecciones generales y en estas 2 últimas elecciones subnacionales de 3 distritos y 18, había menos información. Ahora se ha incrementado la información debido a que por disposiciones legales se ha incluido, por ejemplo, el tema del registro de deudores judiciales morosos, el tema del registro nacional de abogados sancionados por mala práctica profesional y bueno, el REDERESI, lamentablemente, que es el registro de deudores de reparaciones civiles, no está todavía incorporado porque el reglamento, pese a que la ley salió el 7 de octubre del año 2015, recién se ha reglamentado el 5 de diciembre del año 2017. ¿Y podríamos verlo luego igual? El tema está de que, como quiera, el Jurado Nacional tiene la herramienta informática que es como si fuera la ventanilla por la cual fluye información, pero que proviene de otras entidades. Exacto. Nosotros no generamos esa información, la generan las entidades en el ejercicio y en la competencia de sus propias funciones. Claro, va a aparecer en medida de que se haga. Así es. No por parte de la entidad responsable. Es más, la ley que crea el registro de deudores de reparaciones civiles, como la de judiciales morosos, como las órdenes como las sentencias condenatorias, establece que esa información nos la provee el Poder Judicial. Pero es un reglamento que recién ha salido el 5 de diciembre del 2017. Me gustaría que digas qué entidades justamente son las que nutren esta ventanilla única de antecedentes para que el televidente pues entienda justamente el tipo también de información que encuentra y quién la proporciona. Por ejemplo, el Poder Judicial nos provee sentencias condenatorias por delito doloso vigentes. Nos provee el registro de deudores alimentarios morosos, el registro de deudores judiciales morosos. Esperemos que pronto nos pueda proveer el tema del registro de deudores de reparaciones civiles. La SUNAT nos provee las deudas en cobranza coactiva y los gobiernos locales nos proveen deudas municipales, ya sean tributarias o no tributarias. En el caso de los gobiernos locales hay que tener en cuenta que tenemos como 1.876 gobiernos locales entre provinciales y distritales. Es poco probable que a través de una herramienta virtual nosotros vayamos a dar información de estas 1.876. Claro. Estamos empezando por primera vez para este proceso de elecciones regionales y municipales con gobiernos locales de la Municipalidad de Lima Metropolitana, perdón. ¿Por qué? Porque
ellas, por un decreto supremo que salió en julio de este año, se dispuso que las municipalidades catalogadas como tipo A, catalogadas por el MEF, deberían de pasar información sobre impuestos prediales, arbitrios y otros temas vía web service, por interoperabilidad a través de la PIDE. Entonces, a raíz de esa norma, y con nosotros también hemos tenido contacto con las municipalidades, ahorita están ya 4 conectadas, ya es las municipalidades provincial de Tacna, la municipalidad de Jesús María, San Isidro y Surquillo, ya pasa la información por la ventanilla única. Esperemos que en estos días se pueda implementar las otras municipalidades. Bien hecho la mención, ¿no? Para que se haga la exhortación también de otros municipios. ¿Qué significa ello? Que si usted tiene un candidato que tiene deudas, que tienen bienes o tienen multas en esos municipios, automáticamente la información va a salir en la ventanilla única. Hay que tener presente que el hecho de tener deudas municipales o deudas tributarias no es un impedimento para ser candidato, pero sí refleja la calidad del candidato que quieres postular llegado la postulación. Y hay un tema ético importante ahí, ¿no? Porque seguramente el televidente ahorita debe estar diciendo, caramba, ¿cómo esa persona podría aspirar a ocupar un cargo, ¿no?, en algún municipio cuando tiene deudas municipales? Ahora, hay que repetirlo, ¿no? La ventanilla es de uso exclusivo de las organizaciones políticas. El ciudadano no tiene acceso a esta herramienta, sin embargo, por supuesto, se ve beneficiado en el largo plazo, porque lo que se está consiguiendo es ofrecerle a las organizaciones políticas un filtro para escoger mejor a sus candidatos. Así es. La otra información que tenemos son las órdenes de captura nacional y las órdenes de captura internacional, que nos lo provee la Policía Nacional del Perú. Entonces, repito, tener orden de captura nacional, orden de captura internacional no es un impedimento, pero te dice que está en proceso, ¿no? Claro, entonces, ¿y a dónde te va a llevar eso? Así es. Y también tenemos el tema de el Registro Nacional de la Información sobre Bienes, que nos provee la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. O sea, ahí también me dice qué bienes tiene esa persona, ¿no? Registrados, porque podemos tener candidatos y tú los ves pues que tienen, que son muy reconocidos en la localidad para las cuales lo vemos, son gente muy conocida, son personas notables, querida, puede ser, exacto. Así es, entonces de pronto, mire, podría ser un buen candidato, lo vamos a convocar, ya sea lo vamos a convocar para candidato a alcalde o quizás puede ser un buen regidor, qué sé yo. Buscan y le hacen su consulta y ve que no tiene ningún bien registrado. Algo me tiene que decir. Recordemos que ahorita se encuentran procesadas autoridades que han sido elegidas en las elecciones regionales y municipales de 2014, que no tienen ningún bien registrado, ¿no? Entonces es extraño que están comprometidos en temas de corrupción. Recordarán también aquel congresista del distrito electoral de Junín que decía que tenía colegios, pero tenía unas deudas increíbles. Entonces, ¿cómo quisiéramos llegar, y hacia eso aspiramos, a que todas las deudas municipales puedan ser visualizadas en algún momento a través de la ventanilla única? Y con eso que mencionas, regresamos nuevamente a largo plazo. Así es. ¿No? En principio, este filtro para las organizaciones políticas, previo a las elecciones internas, ¿no?, previo a la postulación de esos candidatos, previo a que los escojamos y previo a que lamentablemente, pues ojalá no se encuentren denuncias de ningún tipo, ¿no?, o casos de corrupción como los que hemos visto. Y aprovecho la oportunidad porque en este primer contacto con los gobiernos locales empezamos a reunirnos, convocamos a los 40 que están catalogados como A, y en las primeras reuniones nos dimos cuenta de que ellos decían, ¿cómo pretendes que te demos información si nuestra base de contribuyentes no está validada? Por ejemplo, tenemos gente que tenemos el nombre pero no tiene el DNI. Entonces, primero necesitamos que se valide nuestra base de datos. Hicimos las coordinaciones a través de Secretaría de Gobierno Digital y RENIEC emitió una resolución, la 110 del 2016 de la Jefatura Nacional de RENIEC, y dijo, por única sola vez se va a permitir el cotejo masivo de manera gratuita. O sea, los 1.876 gobiernos locales pueden acudir ante RENIEC a solicitar con sus bases de datos de acuerdo a la estructura técnica que ellos te dan, y pueden solicitarle a RENIEC, quiero que me valides esta información, y RENIEC les va a validar el nombre con el DNI. Es más, ellos así van a tener un mayor número de contribuyentes debidamente validados para que puedan hacer su gestión de cobranza de deudas tributarias y no tributarias. Estas cosas se han venido, o sea, estas acciones se han venido desarrollando en la medida que nos hemos involucrado con los gobiernos locales. Bueno, ha pasado el tiempo y ha habido una notable evolución, ¿no?, en el trabajo, no solo del Jurado Nacional de Elecciones, como bien has dicho, sino articulado con otros entes electorales y con otras entidades públicas. No cabe duda, ¿no?, el uso de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es muy importante, ya sabemos qué es, sabemos qué información encontramos. Ahora, de manera práctica, en principio, ¿qué organizaciones pueden tener acceso
Estamos hablando de todas las organizaciones, aquellas que tienen ya inscripción. Así es. Solamente tienen acceso a aquellas organizaciones políticas locales, llámese partidos políticos, movimientos regionales y algunas locales que todavía se están inscribiendo o que ya se han inscrito, que están inscritas ante el registro de organizaciones políticas. Tienen derecho a solicitar su usuario y contraseña el personero legal titular y el personero legal alterno. Con la inscripción, digamos, ya tienen derecho a acceder a esta herramienta. Porque aquellas organizaciones que están inscritas están habilitadas para presentar candidatos. Los que no están inscritos no podrían presentar candidatos. En ese sentido, se les invoca a que aquellas organizaciones que están ubicadas donde exista una oficina desconcentrada del Jurado Nacional pueden acudir a las oficinas desconcentradas y recabar su usuario y contraseña, identificándose correctamente solo con su DNI, porque nosotros ya tenemos las bases de datos respectivas y ahí van a poder recoger su usuario y contraseña para que puedan hacer un uso debido del tema de la ventanilla única, porque hay que tener en cuenta el tema de protección de datos. Yo tengo que hacer consultas sobre mis posibles candidatos, ¿no? Entonces hay que dar un buen uso porque hay que tener presente hay una responsabilidad, que también hay un tema de protección de datos personales. Y con eso, justamente, a eso quería llegar, ¿no? Una vez que el personero tiene ya el usuario y la clave de acceso, pueden hacerse muchas consultas a la vez. ¿Cuánto tarda el Jurado Nacional de Elecciones en responder a la consulta? Si ya hice una consulta en un periodo, ¿puedo hacerlo luego de un mes? ¿Hasta cuándo puedo acceder a la ventanilla? La ventanilla única para formular consultas desde el 22 de diciembre hasta el 19 de junio, hasta las 23:50. Hasta la fecha límite para inscribir candidatos. Presento la solicitud, algunos registros, inmediatamente en cuestión de 10 o 12 segundos voy a obtener la respuesta porque es una herramienta virtual. Pero tratándose de algunos registros que puede demorar, por ejemplo, el caso de Interpol. Claro. ¿Por qué? Porque Interpol no es una base de datos que nosotros podamos trabajarla conjuntamente con la policía, porque es una base de datos que pertenece a un organismo particular, internacional. Exacto. En algunos casos del Poder Judicial, tratándose de sentencias condenatorias vigentes, puede ser un caso de una sentencia condenatoria que tal vez el Poder Judicial quiera validar la información, por lo tanto va a tomarse un tiempo, pero la ley establece que tenemos 7 días hábiles para responder. Bueno, ese es el plazo máximo. Así es. Entonces, es más, en la herramienta informática, la organización política presenta su solicitud y ahí le dice la fecha máxima para nosotros que le podamos brindar la respuesta. En algunos casos sí van a demorar unos días, pero nunca pasándonos de plazo, y en algunos la respuesta es totalmente inmediata. Lo importante es que la información va a llegar, ¿no? Y sobre la consulta que te hacía, si uno hace la solicitud de información de una o más personas, ¿los plazos son acumulativos o, digamos, toda la información va a llegar igual en la misma medida? Cualquier consulta, si hago de manera masiva hasta 30 con un solo registro, cargo el archivo de datos en Excel, las 30... Podría consultar de 30 militantes, ¿no? Así 30 personas. Puedo consultar la cantidad que yo considere, ¿no? Entonces, quiero sí precisar, por favor, que las organizaciones políticas deben de saber que hay impedimentos para ser candidatos que lo establecen las leyes electorales. Bueno, y estar al tanto de las modificaciones Así también, es. ¿no? Sin embargo, la ventanilla única les ofrece la información sobre las sentencias condenatorias por delitos dolosos vigentes que ahorita y desde hace tiempo son impedimento para ser candidato. O sea, si advierte que está consultando un candidato y le reporta que tiene sentencia condenatoria por delito doloso, le va a salir una información impedimento para ser candidato. Si aparece registrado en el REDAN, Registro de Deudores Alimentarios Morosos, le va a salir, es un impedimento para ser candidato. Y algo adicional. Entonces, ellos allí ya pueden saber que este candidato, ¿para qué lo van a postular? Si igual el jurado electoral cuando califique lo va a detectar. Porque hay que tener en cuenta que ya los sistemas están informatizados y se cruza información. Claro. Entonces, el otro tema que le estamos adicionando en el tema de la sentencia condenatoria vigente, como quiera que no existe el rederesi como registro, como tal, le estamos adicionando el monto de la reparación civil consignada en la sentencia. Eso de ahí no es un registro del rederesi, pero ya le estamos dando una información. Bueno. Puede hacer que por ahí los quieran postular, porque no tiene condena por delito, pero el tener registro de deuda, tener deuda por reparación civil, también es un impedimento para ser candidato. Es más, ningún funcionario público, porque eso salió en el paquete de decretos legislativos, podría asumir un cargo de directivo, porque es un impedimento para ser un servidor público. Y esto se ha adicionado al tema de las autoridades elegidas por voluntad popular. Bueno, y repetimos, ¿no? En estos tiempos en que tenemos tanto acceso a la información, no solo por medios particulares, también públicos, como estamos entendiendo el día de hoy, pues es información que finalmente se va a saber, ¿no? Puede ser que no se vaya, que no se acorde a una prohibición, que no esté, digamos, dentro del marco legal, pero
definitivamente pues nos dice mucho sobre el candidato, ¿no? Permíteme precisar que Sí, sí, toda sí. la información que nosotros damos es información de acceso público, excepto órdenes de captura nacional, Claro. órdenes de captura Solo que está internacional, toda conjunta en un solo sentencia espacio. condenatoria, eso no es. Todo lo demás, hasta lo de SUNAR, claro, previo pago uno obtiene la información, pero es información de acceso público con la excepción de las condenas, órdenes de captura. Eso de ahí es reservado, sin embargo todo lo demás es de acceso público, sino que el jurado lo brinda de manera exclusiva en un solo registro. Claro, con un solo soporte. Así es. ¿No? Finalmente, Lourdes, tu reflexión para invitar, por supuesto, a las organizaciones políticas que ya cuentan con la inscripción para que recojan su usuario, su clave, hagan uso de esa herramienta que finalmente nos beneficia a todos los ciudadanos. Así es, bueno, invocar a las organizaciones políticas a que hagan uso de la ventanilla única para poder seleccionar mejor a sus candidatos y ofrecer a la ciudadanía candidatos idóneos y no vernos después de tener autoridades elegidas que están siendo investigados o que ya justo les viene una condena y se va a frustrar y se va a complicar la gestión en ese distrito, en esa provincia, en esa región. Por lo tanto, invocamos a hacer uso de la ventanilla para tener una elección con autoridades elegidas correctamente y bien informadas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con Lourdes Vargas, encargada de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. Hacemos la primera pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias.